El domingo pasado el Señor nos daba una parábola con un fin muy específico sobre la importancia de orar siempre y sin desfallecer. Ahora el Señor pasa de recomendarnos esa insistencia constante y confiada en la oración a la actitud que debe tener nuestra oración. Porque hay que guardarnos mucho de estas actitudes como las de este fariseo que sube a darle gracias a Dios, entre comillas, por su propia grandeza, por su pureza, por su diferencia de los demás, por ser tan cumplidor de la religión, casi pues por igualarse a Dios. Nada le debe a Dios porque todo le cumple, por así decirlo. Esa actitud crea en él una falsa convicción, sentirse ante Dios justificado por sus méritos. Y ahí está el punto de este domingo. La gracia que Dios nos da, por eso se llama así, gracia, que viene de gratis, es un acto sublime de su caridad. No hay forma alguna de merecerla. Lo que hay es saberla recibir con un corazón humilde. Eso es lo que nos toca a nosotros. El único verdaderamente digno entre nosotros fue nuestro Señor Jesucristo, que fue justamente el que nos abrió las puertas de la gracia. Hace 1000 años los medievales discutían con profundidad este tema, que es el tema del mérito. ¿Qué mérito tiene el hombre ante Dios? Ninguno como para ponerse así, igualarse a Dios y hablarle con toda dignidad, porque nada se cree deberle a Dios. Muy por el contrario, la actitud es esta de este pecador que se reconoce como tal, pide perdón a Dios con humildad. El único mérito que el ser humano puede hacer se llama mérito de correspondencia ante tanta bendición que Dios nos ha dado y nos está dando en este momento y nos seguirá dando. Lo mínimo es corresponderle humanamente, pero no nos podemos poner por nuestros méritos en esa altura de dignidad en la que nos subió por sus méritos nuestro Señor Jesucristo. Digo todo esto para que enmarquemos en el mundo en el que nos ha tocado vivir el grandísimo valor de este mensaje. Muchos hablan de que la nuestra es una sociedad de la meritocracia. Aquí vale no la persona, no su dignidad, mucho menos sus necesidades, sus desventajas, sino los méritos que haya acumulado. Y por ese camino se vuelven las nuestras sociedades competitivas, donde muchos quedan relegados, siendo los más necesitados de ayuda de todo tipo. No en balde comienza el mensaje de este domingo con esa primera lectura. El Señor conoce las intenciones de los corazones. Él no hace acepción de personas. Tanto escucha al huérfano, al oprimido, al pobre, a la viuda. Las oraciones del hombre humilde traspasan, atraviesan el cielo, es decir, llegan hasta Dios. Fijémonos el mundo en el que nos tocó vivir y advirtamos, y nunca nos acostumbremos, advirtamos con asombro cuánta soberbia se estila en nuestras prácticas sociales.
personas que se autofelicitan por sus méritos en las redes sociales y en público, personas que se autoensalzan, olvidándose de la humildad que debe privar en nuestro corazón. El único aquí que debe ser ensalzado es Dios, a quien todo le debemos. Miren el ejemplo de San Pablo en la segunda lectura. Está en prisión, le escribe una carta casi como testamento final a su gran discípulo Timoteo. Vean lo que dice: he luchado el noble combate, he llegado hasta la meta, he conseguido grandes logros, pero no soy yo. Ahí está la diferencia. Es la gracia del Señor que ha obrado en mí estas grandezas. Si ustedes se van ahí a la segunda carta de los Corintios en el Nuevo Testamento, ahí hay un momento donde San Pablo enumera todo lo que le ha pasado por Cristo: azotes, apedreamientos, asaltos, naufragios y tanta cosa que sufrió por Cristo. Y eso jamás lo hizo sentirse con un mérito de reclamarle a Dios. Muy por el contrario, en sus predicaciones tenía por delante siempre: yo fui perseguidor de la iglesia del Señor, yo soy como un aborto y el último de los apóstoles. Esa actitud de humildad es la que hay que tener, Dios por delante. ¿Qué nos enseñaban nuestros mayores a nosotros antes, queridos hermanos? Cuando alguien señalaba una virtud, una cualidad, decíamos: gracias a Dios, qué bien haces eso, qué bien te salió, eres muy bueno para aquello otro, gracias a Dios. Ahí está Dios por delante, a Él le debemos todo. Si fuéramos conscientes de que de Él proviene nuestra existencia, de Él proviene nuestro estatuto personal, ser imagen y semejanza divina, poder entender el mundo en el que vivimos, tomar libremente elecciones, decisiones, la maravilla de la libertad, poder construir entre nosotros relaciones interhumanas de gran profundidad, la amistad, la familia, el trabajo, la comunidad eclesial. Ser sujetos merecedores por los méritos de Cristo, de la gracia que nos ayuda en todo momento en el camino de la vida. Y finalmente estar destinados al cielo eterno con Dios. Si tuviéramos eso presente, nuestra oración cambiaría de actitud y fuera la de aquel hombre que se golpeaba al pecho, no se animaba a levantar la cabeza y decía: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Quien se autoensalza, como ese hombre que aparece en el Evangelio, lo hace por ignorar cuánta cosa le debe a Dios. Quien por el contrario se humilla, lo hace por sentirse de manos rotas ante Dios, a quien todo le debemos, y acaso hayamos presentado en la vida un puño de obras buenas. Dios nos da, como nos enseñó Jesús, a manos llenas todos los días, y tanta cosa que ni cuenta nos damos y nomás la recibimos. A ese Dios hay que orarle con ese espíritu de humildad para que nuestra oración traspase las nubes, llegue al cielo, como dice simbólicamente la primera lectura. Que la humildad sea la característica del buen cristiano, sea la característica nuestra, un corazón que se arrodilla, un corazón que se humilla ante Dios, es un corazón que es escuchado. Que nuestros méritos los entendamos, aunque sean muchos como los de San Pablo, como una pobre correspondencia de nuestra parte a la maravilla de la ayuda infinita que Dios nos da y nos seguirá dando. Ahí se hacen realmente justas nuestras relaciones con Dios. Nosotros le debemos todo,
Él nos da a manos llenas. Lo mínimo es caer de rodillas agradecido y pedirle perdón por nuestras faltas. No en balde Jesús dice al final: aquel hombre que así hablaba soberbiamente ante Dios bajó del templo sin quedar justificado. No hace justicia a Dios un espíritu de ese tipo. Por el contrario, aquel otro que se humilla ante Dios y pide perdón, ese hizo justicia, Dios le perdonó sus pecados. Miren cómo hay una simbología en el subir y bajar del templo. Dos hombres subieron al templo y luego bajaron, pero en diferentes condiciones. Uno escuchado y perdonado por Dios, el otro puesto aparte. Es verdad, como nos lo decía el Señor el domingo pasado, hay que orar siempre y sin desfallecer, como aquella viuda que le insistía al juez. Pero también es verdad, como la otra cara de la misma moneda, que nuestras oraciones deben brotar de ese espíritu que se humilla, no que se autoensalza ante Dios. Que vivamos esa existencia distinta a la del mundo, que tengamos y mostremos entre nosotros cercanía en la familia, en el trato con todos, que abandonemos una y otra vez esos estilos de vida soberbios, orgullosos, arrogantes, autosuficientes que nos propone el mundo. El hombre de hoy no quiere deberle nada a nadie, menos a Dios, y resulta que estamos en deuda con todos. El hecho mismo de que estemos aquí cada uno implica que mucha gente tuvo que hacer muchas cosas desde que se nos concibió, desde que se nos dio a luz hasta el momento presente para estar aquí. Así como nuestra naturaleza, el cuerpo que Dios nos dio, trabaja por nosotros para mantenernos vivos y sanos. Así como la sociedad que nos acoge y nos promueve como personas, así como la comunidad eclesial que nos eleva en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Vean cuán en deuda estamos con Dios y con los demás. Eso de entrada debería bastar para que fuéramos personas humildes en el trato, cercanas a todos. Que la Iglesia Católica y sus fieles tengan esta impronta, esta huella siempre de la humildad. Humilde el Cordero Inmaculado que bajó del cielo, se hizo siervo, nació en un pesebre, pasó por la vida pobre, no tuvo ni siquiera un sepulcro propio, pidió prestado un sepulcro. Humildes sus padres José y María, humildes sus apóstoles, sus santos y sus santas. No desechemos tan rápido esa condición del alma cristiana, vivir de rodillas a Dios, vivir cercanos a los demás porque son mis semejantes. Vamos a ponernos de pie para hacer oración estas palabras.